Colegas, este es el módulo de alteraciones en el aparato respiratorio y vamos a recordar su anatomía y fisiología. Recordemos que el aparato respiratorio realiza dos funciones básicas. Una es actuar como distribuidor del aire y otra es un intercambiador de gases para el cuerpo. Las funciones del aparato respiratorio: asegura el suministro de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono hacia y desde las células del cuerpo. Filtra, calienta y humidifica con efectividad el aire que respiramos. Los senos paranasales están asociados al aparato respiratorio, influyendo en el habla, la producción de sonidos y la detección de los olores. ¿Cómo está dividido el aparato respiratorio? En dos partes, una superior fuera del tórax y una inferior por dentro del tórax. En la parte superior nos encontramos con las vías nasales, la faringe, la epiglotis y la laringe. Las infecciones de las vías respiratorias superiores, como el resfrío, afectan a los senos, a la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Parte inferior, dentro del tórax, nos encontramos con las vías respiratorias inferiores: tráquea, bronquios principales, izquierdo y derecho, pulmón derecho e izquierdo, bronquiolos y alvéolos. Las infecciones bajas, como las neumonías, afectan a las vías respiratorias inferiores. En las vías respiratorias superiores nos encontramos con la nariz y las cavidades nasales, que cumplen tres funciones: calentar el aire, filtrarlo y humidificarlo. El aire entra a través de los orificios nasales externos y fluye por las cavidades nasales derecha e izquierda, separadas por el tabique nasal. Los senos paranasales son espacios o cavidades localizados dentro de los huesos frontal, maxilar, efenoide y etmoide, cuya infección se llama sinusitis. Los cornetes superior, medio e inferior calientan y humidifican el aire. La faringe se puede dividir en tres porciones: superior o nasofaringe, media u orofaringe, inferior o laringofaringe. El aire y los alimentos pasan a través de la faringe hacia los pulmones y al estómago respectivamente. El aire entra por la nariz y sale por la laringe. Los alimentos entran por la boca y salen a través del esófago. Las trompas auditivas o de Eustaquio se abren en la nasofaringe y la conectan con el oído medio. Por lo tanto, las infecciones respiratorias también pueden afectar al oído medio. La laringe es el órgano de la voz. La componen varias piezas de cartílago, la más grande conocida como la nuez de Adán. Dos cuerdas vocales en la parte interior de la laringe que cuando se tensan la voz es de tono alto y relajadas de tono bajo. El espacio entre las cuerdas vocales es la glotis. La epiglotis cubre la abertura de la laringe, actuando como una puerta que cierra la laringe durante la deglución e impide que los alimentos entren a la tráquea. La tráquea, como pueden observar aquí, es un tubo de 11 centímetros de longitud, se extiende desde la laringe hacia los bronquios, está formado por anillos de cartílagos en C, colocado uno sobre el otro con un poco de tejido blando entre ellos, como se puede observar acá en naranja. Está revestida por una mucosa que contiene numerosas glándulas mucosecretoras recubiertas de cilios que atrapan y eliminan los contaminantes del aire, que son justamente lo que producen la tos. El cierre de la tráquea por un trozo de alimento, tumor o infección produce su obstrucción y es causa de muerte por asfixia. Los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, como pueden ver aquí, en su parte inferior la tráquea se divide en dos bronquios primarios, derecho e izquierdo, que penetran en los pulmones respectivos. En cada pulmón se subdividen en tubos cada vez más pequeños, que son los bronquiolos, que se observa aquí.
hasta llegar a los conductos alveolares donde se produce el intercambio gaseoso. Los alvéolos, como ven en la imagen, cada pulmón está formado por 300 millones de alvéolos agrupados en racimos de 15 a 20. Son tan numerosos que si se unieran sus superficies formarían una cancha de tenis. Hay 3 tipos de células alveolares. Tipo 1, las células epiteliales que forman las paredes de los alvéolos. Tipo 2, las células con actividad metabólica secretan agentes tensoactivos para evitar el colapso alveolar, que es el surfactante. ¿Sí? Y la de tipo 3, o macrófagos, son células fagocíticas de gran tamaño que ingieren los cuerpos extraños. El moco, las bacterias, constituyen un mecanismo de defensa importante para nuestro organismo. Pulmones y pleura. Como todos sabemos, existen 2 pulmones del lado derecho y del lado izquierdo del tórax. En el lado derecho, el pulmón contiene 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. La pleura rodea a ambos pulmones. Entre los pulmones se encuentra el mediastino. Por debajo de los pulmones encontramos al diafragma. La pleuritis es la inflamación de la pleura que causa dolor al rozar ambas membranas. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural produciendo colapso pulmonar, suspendiendo la función respiratoria. ¿Cuál es la mecánica de la respiración? Tiene 2 fases: inspiración, que es introducir el aire a los pulmones, y la expiración, que es la expulsión de pulmones. En cuanto a la inspiración, se produce cuando la cavidad torácica aumenta de tamaño, el diafragma se aplana, se mueve hacia abajo y los músculos intercostales externos, al contraerse, agrandan el tórax. En cuanto a la expiración, comienza al relajarse los músculos inspiratorios y la cavidad torácica vuelve a su menor tamaño. Al hablar, cantar o realizar un trabajo forzado, necesitamos respirar con más fuerza para aumentar la frecuencia y profundidad de la ventilación. La inspiración es un proceso activo y la expiración por lo general es un proceso. En cuanto al intercambio gaseoso de los pulmones, tenemos 2 tipos de respiraciones: la respiración interna y la respiración externa. En cuanto a la respiración externa, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono pasan por difusión de un gradiente mayor de presión o concentración a uno menor. Aquí pueden observar en la imagen cómo la sangre carbooxigenada cargada de dióxido de carbono llega hacia el alvéolo. El dióxido de carbono se filtra a través de este proceso de difusión hacia el alvéolo y es expulsado a través de la respiración. En cuanto al oxígeno, que ingresa a través de las vías respiratorias, son captados a través de la hemoglobina concentrados en el glóbulo rojo y son transportadas luego también por esta diferencia de presión y esta diferencia de gradientes de concentración entre el dióxido de carbono y el oxígeno, y es transportada hacia el resto del cuerpo. El dióxido de carbono presente en la sangre venosa se difunde hacia el alvéolo para luego ser eliminado a través de la expiración. En cuanto a la respiración interna, una vez realizado el intercambio gaseoso en los pulmones, la sangre circula por las venas pulmonares hacia el corazón, desde donde será expulsado a los diferentes tejidos en los que tiene lugar un intercambio gaseoso en sentido contrario. El oxígeno se difunde de la sangre a los tejidos y el dióxido de carbono de los tejidos hacia la sangre. Como pueden ver acá en la imagen, aquí tenemos la célula, aquí tenemos el glóbulo rojo. Viene el oxígeno a través de esta arteria, llega al capilar, el capilar se hace semipermeable con la célula, el oxígeno se va hacia la célula, el dióxido de carbono ingresa nuevamente a la zona capilar y es expulsado. Aquí podemos ver esta imagen, es lo mismo que estuvimos viendo recién.
el volumen corriente, BC, que es la cantidad de aire que entra y sale en cada inspiración, expiración, que es aproximadamente de 500 mililitros, la capacidad vital, que es la mayor cantidad de aire que podemos expulsar en una expiración forzada, en jóvenes normales hasta 4.800 mililitros. El volumen corriente y la capacidad vital se miden con frecuencia en pacientes con enfermedades respiratorias o cardíacas, anomalías que conducen a trastornos de los volúmenes de aire inspirado y expirado por los... Aquí podemos ver, este es un aparato de espirometría, por supuesto muy antiguo, pero bueno, lo que mide justamente es el volumen corriente y la capacidad residual y la inspiración máxima que podemos tener en un paciente y podemos determinar algunas funciones respiratorias. En cuanto al volumen de aire, tenemos el volumen de reserva expiratoria, volumen de reserva inspiratoria, es todo lo que nos queda luego de una respiración o una inspiración o expiración forzada. Por supuesto, la respiración está regulada por el bulbo raquídeo. La frecuencia respiratoria normal es entre 12 a 18 respiraciones por minuto y por supuesto va a estar en relación a la actividad física, a la frecuencia cardíaca, a la temperatura. La respiración sabemos que está regulada por la corteza cerebral, que puede influir en forma voluntaria sobre la respiración, tanto sobre la frecuencia de inspiración, expiración, como así también en el volumen, actuando sobre los centros de control del bulbo raquídeo. Esta regulación nos permite hablar, cantar, comer, bucear. Esta regulación tiene un límite y es el que se encuentra en los quimiorreceptores situados en el cuerpo carotídeo y aórtico, que reaccionan ante el aumento de dióxido de carbono y pH ácido en sangre, enviando impulsos nerviosos a los centros reguladores de la respiración y la frecuencia respiratoria. Aquí observamos en esta imagen cómo la corteza cerebral envía el impulso hacia los quimiorreceptores del seno carotídeo, como podemos observar aquí, respiratoria. Los tipos de respiraciones que pueden presentar nuestros pacientes: tenemos eupnea, que es una frecuencia respiratoria normal; hiperventilación, que es el aumento de la frecuencia y del volumen; hipoventilación, nuestro paciente está hipoventilando, significa que tiene una frecuencia respiratoria baja y una profundidad baja; disnea, que es una respiración forzada, laboriosa, asociada muchas veces a hipoventilación; apnea es la respiración que se detiene por completo en un periodo breve de tiempo; y la apnea de sueño, la respiración que se detiene de manera leve durante el sueño. También tenemos el paro respiratorio, falta de reanudación de la respiración luego de un periodo. Muchas gracias por su atención.